Con el sermón titulado El reino de los cielos, a donde entramos por la fe, tomémonos un tiempo para pensar en nuestra fe que Dios nos ha concedido. Si no tenemos fe, ¿podemos entrar en el reino de los cielos? Nunca podremos entrar allí. Mientras vivimos en este mundo, Dios siempre ve nuestra fe en cada momento y en cada situación, sopesándola con miles de cosas. De vez en cuando, Dios nos prueba para ver si tenemos suficiente fe para entrar en el reino de los cielos. Podemos encontrar esto en la vida en el desierto en el tiempo de Moisés, hace 3.500 años. Ahora también estamos caminando en el desierto de la fe, ¿no es así? La relación entre el desierto físico y el desierto de la fe es de sombra y realidad. Los israelitas experimentaron muchas pruebas en el desierto. Por lo tanto, podemos entender que Dios siempre nos prueba y sopesa nuestra fe para ver cómo es nuestra fe, y que Él abrirá la puerta del cielo cuando tengamos una fe absoluta para entrar en el reino celestial. Hoy estudiemos acerca de la fe a través del libro de Hebreos, capítulo 11. Veamos juntos Hebreos, capítulo 11, versículo 1. En el capítulo 11, versículo 1 dice: «Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía». Pasemos al versículo 6. Pero sin fe, ¿qué sucede? Es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Con respecto a la fe, ¿qué tipo de fe debemos tener primero? Dios existe. Definitivamente, debemos tener fe en la existencia de Dios. La Biblia nos dice que debemos creer que Dios existe y que recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Cuando no tenemos fe en la existencia de Dios, con frecuencia nos sometemos a situaciones físicas en el mundo físico que es visible a nuestros ojos. Aunque Dios nos prometió: «He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo», hubo muchas ocasiones en las que no tuvimos fe en Él, sino que nos sometimos a las situaciones físicas y nos desanimamos. Por lo tanto, según las enseñanzas acerca de la fe, ¿qué dice la Biblia que debemos creer primero? Primero debemos creer en el hecho de que Dios existe y que siempre está con nosotros. Solo así, el Evangelio puede difundirse a todo el mundo y completarse, ¿no es verdad? Podemos ver los casos de los que creyeron en esto, como Noé en el versículo 7, Abraham en el versículo 8 y Sara en el versículo 11. En la Biblia, la historia de muchos antepasados de la fe está escrita de forma continua. En el versículo 24 también está escrito acerca de Moisés. Ya que todos los antepasados de la fe estaban absolutamente seguros de que Dios existe, pudieron llevar a cabo la obra de Dios contra todas las adversidades. Recientemente visité las iglesias de Sudamérica. En ese momento, la situación era inestable. Por eso, cuando teníamos que ir a otra ciudad, muchos miembros se reunieron y discutieron sobre si podíamos ir o no. Al final, uno de ellos dijo: «Pensemos en lo que hemos pasado hasta el día de hoy». Continuó:
Cada vez que decíamos que era imposible y que no podíamos hacerlo, Dios ayudaba a nuestra iglesia. ¿Olvidaron lo mucho que Dios nos ha ayudado? Si vamos esta vez, Dios también abrirá el camino. Fue la situación en la que los manifestantes que protestaban contra el gobierno se habían reunido y habían puesto diversos obstáculos para evitar la circulación de los vehículos. Por eso, si nos hubiéramos trasladado, podríamos haber estado en peligro. Era una situación muy peligrosa. Sin embargo, cada vez que procedimos con fe, Dios nos guió y nos condujo sin problemas por el camino que debíamos seguir, evitando situaciones que amenazarán la vida, como por arte de magia. Independientemente de si tales situaciones ocurrieron o no, Dios nos permitió terminar todo nuestro itinerario, como los cultos y las reuniones unidas, y regresar a salvo. Los miembros nos advirtieron sobre estas situaciones no porque no tuvieran fe, sino porque estaban preocupados por nuestra seguridad. Sin embargo, así como Dios dividió el Mar Rojo y abrió un camino para los israelitas, Él nunca bloqueó el camino, sino que lo abrió para nosotros. Después de que los miembros del equipo de visita volvimos, el camino fue bloqueado. Al ver esto, los miembros se emocionaron y se animaron aún más. Comprendieron que esta era una prueba innegable de que Dios estaba con nosotros en cada paso de esta visita a Sudamérica. Viviendo en este mundo, debe de haber muchas ocasiones en las que tratamos de discernir y juzgar todo basándonos en lo que vemos a simple vista, sin creer en el hecho de que Dios está con nosotros en cada momento. Podemos confirmar que el camino de la fe que recorremos en el desierto espiritual es realmente similar al tiempo en que Moisés trató de guiar a los israelitas por el desierto para entrar en Canaán hace 3.500 años. Vamos a Deuteronomio capítulo 8. Veamos Deuteronomio capítulo 8, versículo 1. En el capítulo 8, versículo 1 dice: «Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos». Durante el viaje de 40 años en el desierto, Dios creó muchas situaciones y entornos delante de los israelitas. Cada vez que eran sometidos a esas situaciones y entornos, llegaban a pensar que Dios no existía. Se enfrentaron al desierto árido y desolado, donde no había restaurantes ni comida. Cuando Dios les permitió caminar en un desierto tan desolado, el pueblo comenzó a murmurar y a quejarse tan pronto como se les acabó la comida. Dijeron: «¿Qué podemos comer ahora?». Estas fueron las palabras que dijeron quienes no creían en la existencia de Dios. Nunca podemos encontrar fe en las personas que hablan así. Quienes tienen fe son los que no olvidan que Dios existe, ni siquiera en las circunstancias más desfavorables. Pueden ser llamados el pueblo de la fe. Ahora estamos en una posición en la que el eterno reino de los cielos está justo delante de nosotros. No debemos repetir sus errores, viendo la historia de lo que ocurrió hace 3.500 años. ¿Qué les pasó en el desierto? Todos fueron destruidos. No pudieron entrar en la tierra de Canaán
a la que estaban destinados, sino que fueron destruidos. Podemos ver esta escena tan lamentable en la Biblia. La distancia geográfica era corta y 10 días eran suficientes para llegar allá. Sin embargo, la distancia espiritual de su fe era diferente. Tuvieron que caminar durante 40 años para llegar allá. ¿Qué causó esto? Su fe hizo que esto sucediera. Esto ocurrió porque los israelitas no tenían suficiente fe para entrar en la tierra de Canaán. Antes de mostrarles estas cosas, una por una mediante la Biblia, en conclusión, debido a su falta de fe, necesitaron 40 años para recorrer una corta distancia que se podía cubrir en 10 días. ¡Qué lamentable! Además, aunque llegaron después de 40 años, no terminaron en paz. La mayor parte de la primera generación que salió de Egipto fue destruida. Solo a Josué y a Caleb se les permitió entrar en la tierra de Canaán. Detrás de esto, la fe estaba obrando. Sin fe, no podemos entrar en el reino de Dios. ¿Qué significa la fe en Hebreos capítulo 11? Está escrito que tener fe en el hecho de que Dios existe es el principio más fundamental de la fe. Crean que Dios existe. Como no creían en esto, murmuraron y se quejaron en el desierto porque no había comida ni agua. También está escrito, a veces Dios los humilló y a veces los puso en muchas circunstancias difíciles. Dios los puso en muchas situaciones diferentes y observó su fe en esas condiciones. Hoy también hay muchas cosas así en nuestra vida diaria. A veces, Dios crea circunstancias en las que podríamos obsesionarnos con las preocupaciones de la vida. En ese momento, Dios observa nuestra fe. Él discierne pensando, ¿creen en la existencia de Dios o no? Continuemos con el libro de Deuteronomio. Veamos el versículo 3. Y te afligió. ¿Qué más hizo? Y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce asimismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás, pues, los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales, que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. Tierra cuyas piedras son hierro, y de cuyos montes sacarás cobre. Y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Mientras caminaban en el desierto, Dios los humilló, haciéndoles pasar hambre, y luego los alimentó con maná para saciar su apetito. Dios creó muchos entornos y situaciones. ¿Cuál fue la razón? ¿Cuál dice la Biblia que fue la razón, según el versículo 2? Está escrito para probarte. ¿Qué probó Dios? Está escrito que Dios los probó para saber lo que había en su corazón. En otras palabras, Dios quería saber qué tipo de fe tenían, si guardarían o no sus mandamientos. En algunos casos, obedecían la palabra de Dios, pero cuando eran puestos en una situación desfavorable o incómoda, dejaban de obedecer su palabra. En un entorno, seguían a Dios, pero en uno diferente, no lo seguían. Hermanos, eso no es fe. Dios nos enseña
a través del libro de Hebreos, que los que creen que Dios ciertamente existe son los que tienen una fe verdadera. Por lo tanto, cuando miramos de cerca la historia de los israelitas, podemos entender que no pudieron entrar en Canaán debido a su falta de fe. Cuando pensamos en esto detalladamente, es verdad que no se les permitió entrar en la tierra de Canaán porque murmuraron, se quejaron y se sintieron frustrados. Cuando resumimos la razón, fue por su falta de fe. ¿Por qué los israelitas demostraron todo este comportamiento? ¿No fue porque no tenían fe? Ahora vivimos en la época en que la Canaán espiritual, el reino de los cielos, se está acercando. Ahora, todas las profecías de Dios se están cumpliendo en nuestra época. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Todo tipo de peste se esparcirá. Habrá grandes terremotos y hambres en diferentes lugares. Ya que Corea es la cuna del Evangelio, que debe predicar el Evangelio al mundo entero, siento que Dios protege a Corea de muchas maneras. Sin embargo, cuando echamos un vistazo a otros países, podemos ver que el mundo se ha convertido en un entorno global donde la inflación aumenta drásticamente debido a la guerra entre Rusia y Ucrania. En el pasado, podíamos comprar productos con $1, pero ahora no podemos comprar los mismos productos ni siquiera con $2. Debemos mantener nuestra fe en Dios en cualquier situación. Sin importar dónde nos ponga Dios, ya sea en el desierto o en pastos verdes, no deberíamos creer que Dios existe y caminar con Él por el alegre camino hacia el reino de los cielos. Por lo tanto, sin importar la circunstancia en la que nos encontremos, solo los que tengan una fe firme e inquebrantable, edificada sobre la roca, podrán entrar en Canaán, el reino de los cielos. ¿No es cierto? Dios prueba nuestra fe. Dios te afligió y te probó, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que tus padres no habían conocido. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Dios creó todos estos ambientes para que pudieran vivir sin tener que cambiarse de zapatos o de ropa durante 40 años. Cuando salieron de Egipto por primera vez y entraron en el desierto, la distancia hacia Canaán era un viaje de 10 días. Por esa razón, prepararon comida para casi un mes. Era una distancia que se podía alcanzar en 10 días, pero prepararon suficiente comida como para un mes, pensando que les llevaría más tiempo. Aún después de comerlo todo, no pudieron llegar a Canaán. Sin embargo, Dios los proveyó para que no les faltara nada. Hermanos, al igual que en el viaje por el desierto hace 3.500 años, puede haber ahora muchos miembros preocupados por su vida mientras caminan en el desierto de la fe. No son solo las angustias de la vida. Incluso en nuestra vida de la fe, hay muchas situaciones que hacen que nuestra fe se tambalee. Les pido a todos los miembros de la familia de Sion que nunca olviden a Dios y que no pierdan el reino de los cielos ni siquiera ante tales circunstancias. ¿Qué dicen el padre y la madre que debemos preparar a través de Mateo capítulo 25? ¿No nos dicen que preparemos el aceite? En la Biblia, el aceite representa la fe. En esta época, no podemos ir al reino de los cielos sin fe. Ante todo, debemos creer que Dios existe. Si las personas no creen que Dios existe, inevitablemente eligen un camino insensato.
son llevados por malos caminos y a veces son tentados y renuncian a su fe fácilmente. Cuando se presenten ante el tribunal de Dios en el último día, todos estarán desesperados. ¿Por qué no creí? Aunque la Biblia, que es el único testimonio de la verdad, es la verdadera palabra de Dios, ¿por qué no creí en la existencia de Dios y en el eterno reino de los cielos y el infierno? ¿Por qué tomé una decisión tan insensata? Se arrepentirán al final. Necesitamos tener fe. Para que nuestra lámpara cumpla su función correctamente, no solo debemos cuidarla siendo cristianos, sino llenarla de fe. Para vivir correctamente como cristianos, pueblo de Dios y eloístas, lo que más necesitamos es tener fe. Veamos Mateo capítulo 25, versículo 1. En el capítulo 25, versículo 1 se lee: Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron, ¿qué cosa? No tomaron consigo aceite. Aunque tenían el título de los que creen en Dios, no lo llenaron de fe. Por esa razón, la Biblia los compara con los que tienen lámparas pero no tienen aceite. ¿Serían de alguna utilidad las lámparas? Se vuelven inútiles y no cumplen ninguna función si no hay aceite. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron, ¿qué cosa? Tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: De cierto os digo que no os conozco. Dios mismo dio esta parábola en el libro de Mateo capítulo 25, cuando vino a la tierra en la carne. ¿Por qué nos dio esta parábola? El día en que Cristo venga a llevarnos, por supuesto, necesitaremos la lámpara. ¿Qué más necesitaremos para recibir sabiamente a Cristo? Es el aceite el que hace que la lámpara funcione correctamente. Por tanto, si hay algo que nos hace verdaderos cristianos, podemos decir que es nuestra fe. Vayamos al capítulo 3 de Hebreos. Veamos el versículo 14. En el capítulo 3, versículo 14 está escrito: Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice: Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. En pocas palabras, que no entrarían en su reposo significa que no entrarían en el reino de los cielos. ¿A quiénes juró Dios que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que, ¿qué pasó? Dios conectó esto diciendo: los que desobedecieron son los que no creyeron, sino a aquellos que desobedecieron, y vemos que no pudieron entrar
a causa de incredulidad. La fe es obediencia, y la obediencia es una expresión y una actitud de fe que solo pueden tener aquellos que están convencidos de que Dios existe. Conocemos bien las obras de personas como Noé y Abraham, ¿no es así? Fueron probados hasta el punto en que se preguntaron, ¿un simple hombre como yo realmente puede llevar a cabo esto? ¿Pero qué hicieron? Ya que creyeron que Dios ciertamente existe, Abraham ofreció a su único hijo Isaac como sacrificio en el monte Moriah, y Noé creyó que el mundo sería destruido con agua. Cuando vemos la historia de Noé, Abraham, Moisés y todos los antepasados de la fe, pensamos a la ligera en su obra y decimos, si hubiera vivido en la época de Abraham, habría hecho lo mismo que él. O, si hubiera vivido en la época de Noé, habría actuado igual que Noé. Sin embargo, no es cierto, no lo habríamos hecho. No es posible realizar esas acciones con facilidad en ese entorno o situación. Piensen en Pedro, que fue el principal discípulo de Jesús. En un ambiente de paz con Jesús, dijo, «Te seguiré aunque tenga que morir. Si vas a la cárcel, yo iré contigo. Si me fuera necesario morir por ti, lo haría». Pedro tenía mucha fe. Sin embargo, el entorno y la situación a su alrededor cambiaron. Después de la cena de la Pascua, cuando Jesús estaba en Getsemaní, los siervos del sumo sacerdote vinieron y arrestaron a Jesús. Fue juzgado en la casa del sumo sacerdote. Como Pedro tenía buena fe, siguió a Jesús en secreto. Se preguntó, ¿qué pasará? Y quiso ver el resultado final. Cuando una criada dijo, «Este hombre estaba en la misma multitud que Jesús», ¿qué dijo Pedro? Aunque fue momentáneo, dijo, «No lo conozco». Después, alguien más volvió a afirmar lo mismo. Una vez más, Pedro negó con la cabeza y dijo, «No lo conozco». Hermanos, si no fortalecemos nuestra fe, esta podría ser diferente en tiempos de paz y en situaciones en las que sucede algo. ¿Acaso no profetizó Jesús que Pedro lo negaría 3 veces? Él dijo, «Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces». No obstante, Jesús sabía que esto sucedía, no porque Pedro no tuviera fe, sino porque no podía escapar de la situación que estaba ocurriendo en ese momento. Por eso, Jesús incluso le dio a Pedro la oportunidad de arrepentirse 3 veces. Le preguntó 3 veces, ¿me amas? Sí, Señor. Sí, Señor. Señor, tú sabes que te amo. En cualquier momento, se nos pueden presentar circunstancias para probar o revelar nuestra fe. A través de muchas situaciones y bajo el ciclo constante de tentación, siempre llegamos a subirnos a la balanza de Dios. Cada vez que esto sucede, la Biblia dice que aquellos que no tienen suficiente aceite de la fe son insensatos. Se debe a que esa situación influye en su fe. Ya que los que tienen fe han construido su casa de la fe firmemente sobre la roca, nunca son sacudidos ni vacilan, ni siquiera cuando surgen corrientes. Estas son las personas que creen absolutamente que Dios siempre existe. Creen que Dios sin duda existe. Podemos decir que son como las 5 vírgenes prudentes que han preparado suficiente aceite de la fe. En Hebreos capítulo 3, versículo 18, está escrito que Dios incluso juró. ¿Qué juró? Juró que no entrarían en su reposo, es decir, en el reino de los cielos.
¿Qué clase de personas son las que Dios juró que nunca entrarían? Los que desobedecieron. Entonces, ¿por qué desobedecieron? Su desobediencia provino de su falta de fe. Sino a aquellos que desobedecieron, versículo 19, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Está escrito, los que desobedecen no pueden entrar, y también los que no creen no pueden entrar en el reino de los cielos. Si examinamos estos dos versículos, podemos ver que la obediencia proviene de la fe, y que sin fe nunca podremos entrar en la Canaán celestial. ¿Quién dijo esto? Dios. ¿Y qué hizo Dios? Incluso juró y dijo que tales personas no pueden entrar en el reino de los cielos. Si estamos recorriendo el camino correcto a los ojos de Dios, Él nos salvará de toda situación crítica tal como lo hizo con Sadrach, Mesach y Abed-nego. Aunque seamos arrojados al foso de los leones como Daniel, nuestro Dios puede salvarnos de tal situación. Sin embargo, Dios nos ha puesto en un entorno más pacífico ahora. Si esta situación continúa, podríamos mantener nuestra fe hasta el final. No obstante, si nos encontramos en una situación diferente o nos enfrentamos a una situación más difícil, entonces nuestra fe se revelará ante Dios. Por esta razón, Dios nos mostró de antemano los ejemplos de Abraham, Noé y Josué. No es exagerado decir que los 66 libros de la Biblia sirven de guía para mostrarnos lo que es la verdadera fe. Hermanos, Dios definitivamente existe. Pidiéndoles que acumulemos fe en la existencia de Dios y esperando que todos disfrutemos de la gloria y la gracia de regresar juntos al reino de los cielos, quisiera concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.